Sobre todo, el entender que Dios en cada palabra deja algo firme en nuestro corazón. Y sobre todas las cosas, cuando de repente siempre tomamos el trabajo de grabar los mensajes y me ha tocado de gente, amigos que yo conozco de años y que me han escrito y me han dicho: escuché tu prédica por YouTube y Dios me habló y Dios me bendijo. Los otros días mi esposa me decía que cierta persona vino a este lugar y decía: ¿sabés cómo encontró la iglesia? Escuchando por YouTube, dice. Y después empezó a googlear tu nombre y después se dio cuenta que estábamos aquí en una escuela haciendo reuniones y bueno, y se acercó a este lugar a escuchar palabra de Dios. Y bueno, su corazón fue bendecido. Hoy quiero hablarte acerca de Nehemías. ¿Y por qué el título de la prédica? No se puede hacer nada, todo está arruinado. Porque ciertamente eso es lo que le pasó a vivir a Nehemías en cierto tiempo de su vida. Quizás para aquellos que no se acuerdan la historia nos cuenta que Nehemías le tocó vivir un tiempo muy difícil. La Biblia cuenta que Jerusalén, la tierra de donde vivía Nehemías, estaba completamente arruinada. Los habían conquistado los babilónicos. Dice que las murallas de Jerusalén, yo siempre lo he explicado, lo voy a volver a explicar, yo sé que algunos lo saben, pero por aquellos que quizás no lo han escuchado, pero Jerusalén tenía murallas y no la tenía por adornos. No era como quien de repente hay cercos que uno se da cuenta que son un adorno y hay cercos que son por seguridad. Cuando ves esos cercos que tienen alambres de púa, sabes que es por seguridad. Cuando ves un cerco común, vos decís, bueno, es un adorno. Jerusalén no tenía cerco o no tenía muros solamente porque era algo lindo a la vista, sino porque lo que representaba el muro. En Jerusalén ponían muros porque era la necesidad para poder proteger todo aquello que era la gente, la familia, que era la gente que vivía en ese lugar. Los muros de Jerusalén eran los muros de protección, era para poder proteger a la gente que vivía allí, en ese lugar. Y la Biblia nos cuenta que cuando los babilónicos destruyeron Jerusalén, nos cuenta la palabra del Señor, lo primero que hicieron después de tomar Jerusalén fue derribar todos los muros. ¿Para qué? Para que no haya protección, para que no pudieran librarse de sus enemigos, para que no pudieran estar en paz. Y esto es lo que espiritualmente muchas veces hace el diablo en nuestras vidas, es lo que a veces hace Satanás en los corazones. Te quita la seguridad, te quita la protección, te quita quizás la tranquilidad en tu hogar, en tu familia, y no tenés paz, no tenés tranquilidad, vivís con nervios, vivís con angustia. ¿De qué nos hablan los muros derribados? Nos habla de la obra satánica, de destruir al hombre, de quitar al hombre seguridad, de quitar al hombre tranquilidad. Y a Nehemías le tocó vivir en ese tiempo. En un tiempo en el cual toda seguridad, toda protección había sido quitada, había sido arrancada y no había seguridad en ese lugar. No había protección. Solamente dice la palabra de Dios que había una ciudad completamente arrasada y que estaba a merced de los enemigos. Los enemigos le podían conquistar en cualquier momento. Pero sabes que la palabra de Dios nos cuenta que de repente alguien apareció en la historia de esa ciudad, de Jerusalén, y ese hombre se llamaba Nehemías. Yo te voy a invitar que hablas tu Biblia en Nehemías capítulo 1, verso 3. Te le voy a pedir a Ale si me tocas la guitarra un poquito, por favor. Sentadito ahí, aunque sea un... Deja nomás, Raúl. Nehemías capítulo 1, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Nehemías 1, verso 3, capítulo 1, verso 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y que guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos
pecado. Y esta es la palabra del Señor. Pero yo quiero que volvamos a leer un versículo. Dice así, el verso 3. Y me dijeron, mira lo que dijo Nehemías. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Qué tremenda esta historia. Mira lo que nos cuenta esta historia. La Biblia nos dice que cuando Nehemías se escucha, ¿dónde estaba Nehemías? Nehemías estaba casi a 1200 kilómetros de Jerusalén. Él estaba viviendo en Babilonia. Sabíamos que Nehemías tenía un puesto muy especial en el reino de Babilonia. Si bien Nehemías era un judío, un esclavo, pero la Biblia cuenta que él era un copero. ¿Y qué era el copero? El copero vivía bastante bien, tenía una tarea un poco complicada. Los reyes en aquellos tiempos tenían temor a que fuesen envenenados. Así que toda comida o toda bebida, antes de que ellos la consumiesen, se la hacían beber al copero. El copero tomaba, y si el copero no se moría, el rey seguía tomando de ese vino. Era como un seguro que tenía el rey. Pero por el hecho de ser copero del rey, tenía una buena calidad de vida. Realmente vivía bien. Pero Nehemías era judío. Y de repente le llegan a Nehemías noticias. ¿Y cuáles son las noticias que le llegan a Nehemías? Le dicen, ¿sabes que Jerusalén está destruida? ¿Sabes que las murallas han sido derribadas? Sus puertas han sido quemadas a fuego. Y todo lo que hay allí es solamente ruinas. Ruinas. Todo lo que está allí, de lo que está allí, está todo arruinado. Y nada de lo que está allí se puede restaurar. Por eso pusimos esa imagen. No se puede hacer nada, todo está arruinado. Así le dijeron a Nehemías, no se puede hacer nada. Y vos sabés que muchas veces Satanás viene con esa mentira y nos dice, todo está arruinado y no se puede hacer nada. Cuando vos escuchás los planes políticos que tienen, planes políticos de economía para nuestra nación, nos dicen que necesitan que pasen por lo menos 4 o 5 generaciones para que este país se levante, porque es tal la deuda, es tal la corrupción que tenemos metida en nuestro país, que tiene que pasar muchísimos años para que el país avance y salga adelante. Y la gente dice, todo está arruinado, todo está mal, no hay salida, no hay manera, no hay forma. Hay quienes, yo escuchaba un comentario de alguien que decía, en estos días decía, la deuda que ahora tienen es muchísimo más grande que en el 2001, mucho más grande. Estamos endeudados de una manera quizás 2 o 3 veces peor. Y pareciera ser donde uno mira que todo está mal, que todo está arruinado. Y a veces cuando Satanás te presenta esta radiografía, claro que duele. Cuando uno se mira a uno mismo, cuando miras tu familia, cuando miras tu economía, cuando miras todas las cosas que te rodean, claro que duele mirarse a sí mismo. Todo parece ser que está arruinado, todo parece que está mal. Y eso fue lo que vio Nehemías. Pero ¿sabes por qué la Biblia tiene el libro de Nehemías que hemos leído recién? Y presta atención, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué la historia de Nehemías es la historia de un hombre maravilloso? ¿Sabes por qué? Porque Nehemías se atrevió a meterse en la historia de lo que estaba mal. Nehemías se atrevió a meterse en la historia de una ciudad que estaba mal para cambiarla. ¿Qué era Nehemías? Vos sabés que yo me puse a investigar y Nehemías no era un hombre especial. Sí tenía, digamos, un trabajo que si lo mirás por un lado era cómodo porque era copero, pero si mirás por el copero del rey que probaba la bebida del rey, pero si lo mirás por otro lado era un trabajo riesgoso, porque si había veneno, Nehemías se moría primero antes que el rey. Pero quitando ese detalle, digamos que Nehemías vivía bien, vivía en el palacio, tenía las mejores ropas, tenía la mejor comodidad, digamos que tenía la vida resuelta, no tenía por qué meterse en problemas, no tenía por qué preocuparse por lo que le estaba pasando a otros. Pero la Biblia cuenta que Nehemías, dice que él, al escuchar esto, dice la palabra, dice que lloró, derramó lágrimas, porque dijo, no puede ser que esto esté pasando, no puede ser que esto esté sucediendo. Mira, hay gente que toma una actitud u otra actitud ante los problemas en la vida. Hay gente que dice, qué mal que está todo. Hay gente que quizás mira y critica. ¿Sabes qué? A mí me pasó inclusive hablar con gente dentro de la iglesia que no hacen nada pero critican mucho. Gracias a Dios no están, amén. No, aquí no están, o en esta iglesia no hay de esos.
Pero hay iglesias donde va gente que no hace nada pero critica. Y que la doctrina, y que tal versículo bíblico, y que tal palabra, y que esto, y que lo otro, que no es de Dios. Y no hacen absolutamente nada. Solamente criticar. Pero están los otros que se duelen y que actúan, que derraman lágrimas y dicen, no podemos seguir viviendo de esta manera. No podemos seguir estando en esta condición. Mi familia no puede estar mal. Mis hijos no pueden estar mal. Mi economía no puede estar mal. Mi salud ya no puedo seguir con estos achaques. Necesito un cambio. Esos son los Nehemías de este tiempo. Esos son los Nehemías, son los que se paran ante la adversidad. No para criticar, no porque el hermano se equivocó. No porque el otro falló. No porque quiero contarte algo. ¿Sabés que si Jerusalén fue destruida, fue por su pecado? ¿Sabías esto? Dice la Biblia que cayó un juicio sobre Jerusalén por el pecado que ellos cometieron. Y Nehemías tranquilamente podría decir, así le fue por malos, así le fue por pecadores, así le fue porque hicieron lo malo, así le fue por desobedientes a Dios. Y la Biblia dice que Nehemías podría haber tomado esa actitud. Pero dice la palabra de Dios que Nehemías, cuando escuchó esto, dice que su corazón se quebrantó y lloró y derramó lágrimas. Yo quiero hablarte un poco acerca de cómo se puede revertir lo que parece arruinado, porque en realidad ese es un título con un doble mensaje. Yo sé que a veces uno se siente así, mi matrimonio, mi economía, mi salud está arruinada, mi negocio se arruinó, me fundí, me clavé, tengo una deuda tremenda, no sé cómo pagarla, y de repente uno mira su vida y es como esa imagen, todo caído y lo poco que queda en pie está a punto de caerse. Una vez hablé con un matrimonio, me decía, pastor, tenemos deudas, alquilamos, nos están corriendo del alquiler, tenemos problemas, y ¿sabe qué? Antes éramos felices y ahora hasta estamos pensando en separarnos. La economía estaba mal, le estaban pidiendo la casa donde estaban viviendo y ahora hasta el matrimonio estaba a punto de, lo último que parecía estar firme, estaba a punto de caerse. Lo último que parecía firme, lo que parecía estable, vos decís, bueno, yo me aferro de esto. ¿Sabes cuántas veces yo he hablado con hombres que decían, pastor, yo me aferraba a mi esposa hasta que mi esposa me engañó con otro hombre? ¿Sabes qué doloroso que es? Una vez hablaba con un varón que me decía, pastor, yo estoy en el trabajo y no sé si mi esposa me está engañando. Una vez hablé con una mujer que me decía, pastor, mi esposo no trabaja y encima que no trabaja es un adúltero, anda con otra mujer. Y parece ser que hasta lo último, que vos decís, bueno, yo de esto me aferro, aunque sea de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, y de repente hasta lo último que parece firme, también está temblando de un lado para el otro, como una hojita. Y de repente uno dice, bueno, está todo arruinado, pero sin embargo, no es así. Porque dice la palabra de Dios que Dios podrá hacer una obra nueva y la hará en nuestros días. Dios no te trajo aquí para que tu vida esté arruinada. Dios te trajo para hacer una obra nueva. No importa si todo se ha caído, no importa si todo ha sido derribado, si todo ha caído por el escombro o está hecho un escombro, ha caído por el piso. Sabemos que de los escombros, del piso donde Satanás nos quiera tirar, de allí nos levantaremos con gloria, con poder, con autoridad, porque así lo ha prometido el Señor. Él estará con nosotros como un poderoso gigante, dice la Escritura. Santo es Él, yo lo creo. Yo no sé si vos lo crees, pero yo lo creo. Pastor, usted qué fanático que es. Y mirá que hay gente que me ha fallado, gente que me ha dicho cosas y te han clavado un puñal por la espalda, pero yo no confío en la gente, yo confío en Dios. Y vos tenés que aprender a confiar en Dios, no en la gente. Tenés que aprender a confiar en un Dios que no te va a fallar. Es un Dios que está siempre. Ahora, ¿qué pasó? Y presta atención. Cuando de repente Nehemías ve todo esto y todo está mal y todo está arruinado y no hay cómo resolver este problema. Hay veces que uno dice, bueno, sí, el médico me dijo que tengo que tomar tal pastilla y me voy a sentir bien. Hay veces que uno de repente dice, bueno, ya sé porque le pido plata prestada a mi pariente, pago la deuda y le devuelvo a mi pariente en cómodas cuotas y de repente ya está resuelto el problema. Pero hay veces que te encontrás como esa imagen, todo arruinado. Y dices, ¿y esto cómo se levanta? ¿Sabes que Nehemías, cuando él escucha, porque en aquella época no había WhatsApp, no había fotos, no había Facebook, no había manera de contemplar la realidad, pero cuando Nehemías escucha lo que pasaba en Jerusalén, a Nehemías se le hizo una película en la cabeza.
Déjame que lo exprese así, no lo vas a encontrar en la Biblia, pero déjame que te lo exprese así. A Nehemías como que se le puso una foto de lo que era Jerusalén, de cómo estaba todo arruinado. Y dice la palabra de Dios que él empezó a llorar. Pero ¿sabes cuál es el gran problema de mucha gente? Es que se queda llorando, o se queda lamentándose, o se queda criticando, o hablan hasta por las orejas, critican todo. Hubo mucha gente en la iglesia y no había dónde sentarse. Faltaron muchos hermanos, seguramente que el pastor andará mal. Todo es crítica, todo, y con las críticas no se sale adelante. Dios te ha puesto aquí para que vos seas bendecido, y te ha puesto aquí para que seas de bendición. Dios te bendecirá y vos serás de bendición. Dios te trajo aquí porque Dios ve potencial en tu vida. Vos me podés decir, pastor, yo tengo 20 años de cristiano. A mí no me importa, 20, 30, 40. Yo tengo más de 20 y tantos de años, no 30, pero 25, 26 años de cristiano, y todavía sigo creyendo en los milagros, y sigo esperando el mover de Dios milagroso, y sigo creyendo que en un momento el Espíritu Santo se manifestará de tal manera que aún veremos a gente sanarse automáticamente. Ahí está hablando. ¿Qué fumó, pastor? ¿Qué tomó antes de venir? No tomé nada, pero le creo a Dios, un Dios que cumple sus promesas. ¿Cuántos están contentos por esto? Dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos, digno de alabanza a nuestro Dios, santo es Él. Escuchá bien, ¿cuáles fueron los pasos que dio Nehemías? Porque la historia te la resumo así cortita. Nehemías vuelve y restaura las murallas de Jerusalén. Y Jerusalén vuelve a ser otra vez una ciudad maravillosa. Volvió a su gloria antigua. Pero ¿cuáles fueron los pasos que él tuvo que dar? Porque lo que pasó en la vida de Nehemías es un mapa, es un modelo para nuestras propias vidas de los pasos que tenemos que dar. ¿Qué pasó? Nehemías escuchó, vio que estaba todo arruinado. ¿Qué hizo? Número 1, empezó a orar y a ayunar. Pero pastor, hágame la más fácil. Yo pensé que usted iba a traer un evangelista. Yo pensé que usted iba a traer a esos pastores que hacen estirar los brazos, eso que hacen aparecer oro, eso que hacen aparecer diamantes. Yo creo en los milagros, pero yo digo, si Dios hace aparecer diamantes, ¿cómo Macri no lo llama a esos pastores? Amén. ¿Y sabe cómo resolvemos los problemas económicos de la Argentina? De un día para el otro. Pero que no te engañen. Creemos en los milagros, sí, pero no creemos en los circos. ¿Creemos en las señales? Claro que sí, creemos en las señales, pero no creemos en la mentira. ¿Creemos que Dios puede sanar de cáncer a una persona? Sí, creemos, lo hemos visto, gente sana de cáncer, pero no creemos en el circo de una mano que se estira más que la otra, de un pie que se estira más que el otro. ¿Cuáles fueron los pasos que tuvo que hacer Nehemías cuando vio que todo estaba arruinado? La Biblia cuenta, dice, lo primero que hizo, cuando oí estas palabras me senté a llorar y hice duelo por algunos días. Y oré delante del Dios de los cielos y ayuné, dice. ¿Qué hizo Nehemías? Se volvió a la presencia. Es el ABC. Uno dice, yo quiero estar bien delante de Dios. ¿Cómo puedo hacer, pastor? Te lo resumo, no es que no quiera escucharte, te lo voy a hacer bien cortita. Volvé a la oración, volvé al ayuno, volvé a las primeras obras, volvé al compromiso con Dios. A veces uno tomó un compromiso con Dios y después como que retrocedió o se desligó. Bueno, volvé a las primeras obras. Cuando vos vuelvas a ese tiempo, vendrá un tiempo de restauración. Vamos a ir rápido porque el mensaje da para mucho. Segundo, se identifica con el problema y se compromete en ello. 1:6 dice, un poquito antes, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento y abiertos tus oídos toda la nación y a la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué hizo Nehemías? Se identificó con lo que estaba mal. Nehemías dijo, sí, nosotros hemos pecado. ¿Vos sabés qué fácil es a veces culpar a los demás por la condición espiritual? Hay gente que vive culpando, hasta culpan a su propia iglesia y dice, no, porque mi iglesia, no, porque mi pastor, no, porque si yo tuviese otra familia, no, porque yo estuviese en otro lugar, no, si yo tuviese otra gente, o no sé, otras personas que fuesen otros siervos. Dice que Nehemías se identificó con el pecado. Nehemías no estaba viendo en Jerusalén,
pero él se sentía como un habitante de Jerusalén. Él ya no vivía en Jerusalén, él vivía en Babilonia. Él vivía quizás en el palacio más caro. Si la historia de Nehemías se repitiese hoy, sería como que una persona que dijese, bueno, yo soy el mayordomo de la Casa Rosada, de la Casa Blanca. No, la Casa Rosada no tiene tanto poder, pero de la Casa Blanca. Yo soy el que le llevo el desayuno todos los días a Donald Trump y le doy a Donald Trump la comida. Un hombre de poder. Hay una película, mírala, búscala en YouTube. Se llama El mayordomo de la Casa Blanca. Búscala. Es un hecho verídico. Un hombre de color que trabajó como mayordomo a más de 4 presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Y conoció todas las cosas que pasaron en ese país. Acuérdate, El mayordomo de la Casa Blanca se llama. Una película de un hecho verídico. Yo no miro películas, cuando son de hechos verídicos sí las miro. Y cuenta una historia maravillosa, un hombre que se hizo a sí mismo, estando en medio del poder y viendo todas las cosas malas que pasaban en ese lugar. Nehemías dice que él se identifica con su pueblo y dice, nosotros hemos pecado. No dijo, ellos pecaron, los otros se la mandaron. No, nosotros. Cuando vos te identificás con lo que está mal, cuando vos te identificás con aquello que está mal, las cosas empiezan a cambiar. Cuando dejás de mirar para el costado, a ver quién pecó, quién hizo, y empezás a mirar. Hay gente que yo a veces digo, medio en broma, medio en serio, digo, no se mira ni el ombligo ese. Amén. Sabe mirar para los demás, pero no sabe mirar para sí mismo. Y Nehemías dice que lo primero que hizo, oró, luego se identificó con el problema. Y lo tercero que hizo, dice que actuó. ¿Y qué fue actuar? Fue hablar con el rey, ¿no? Y la Biblia cuenta que habla con el rey. No voy a leer todos los versículos porque se va a alargar mucho. Pero en el capítulo 2, verso 2 de Nehemías dice, el rey le pregunta a Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué estás enfermo? No es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dijo Nehemías. Y le dije al rey, para siempre vive el rey. Y le dice Nehemías, ¿cómo no de estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas a fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de él, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Dice que Nehemías habla con el rey, actúa. ¿Sabes que hay gente que dice, qué mal está todo, pero no hace nada? Hay gente que dice, se podría hacer las cosas más rápido, pero tampoco hace nada. Quizás en tu propia vida espiritual, esperás sentirte bien, pero no haces nada para restaurar tu propia vida. No das los pasos que tenés que dar. ¿Hace cuánto tiempo que no hablas con el rey? Presta atención, ¿hace cuánto tiempo que no hablas con el rey? Que no hablas con el rey de los cielos, con el Señor de señores, el rey de reyes, y no hablas con él y no dejas en él tus cargas. ¿Hace cuánto tiempo que no lo haces? Nehemías dice que habló con el rey. Dijo, yo voy a hablar con el rey. Y yo le voy a contar lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. Y si el rey se enoja, que se enoje. Pero si todo está arruinado, hay que empezar a hacer algo. A veces decimos, bueno, que venga un evangelista, que nos ore, que nos lea la Biblia. No, hermano, hay que empezar a actuar, hay que empezar a moverse. Está todo arruinado, no importa. Más rápido vamos a reedificar, amén. Más rápido vamos a construir nuevamente. Si está todo caído, si el matrimonio, si la fe ha sido quebrantada, si nuestra vida espiritual ha sido quebrantada por un pecado que has cometido y que nadie lo sabe y vos lo sabés. No sabe tu esposa, no sabe tu esposo, tus hijos, pero vos sabés que has pecado, has hecho algo malo. Si estás por el piso, bueno, es una ventaja. Más abajo no te podés caer, amén. Más mal no podés estar. Así que este es el tiempo para empezar a restaurar, a levantarse, a caminar en fe y en esperanza. ¿Cuánto lo pueden creer? Le damos un aplauso bien fuerte al Rey de los cielos, bien fuerte, bendecir al Señor. Santo es Él. Entonces, este tipo de persona que es Nehemías, ese sos vos sos un Nehemías. Ahora quizás tu vida no está mal, pero ves que alguien está mal. Tienes que hacer lo mismo, ir, orar por él, ayunar por él, llorar por él, pero luego ir, escuchar bien, identificarte con el problema que esa persona tiene, hablar con el Rey de los cielos. Dice, Señor, yo quiero que esa persona sea bendecida, mis hijos sean bendecidos, mi familia sea bendecida.
La bendición no es algo que se compra en Mercado Libre, amén. No es algo que lo puedes pedir en Amazon. La bendición de Dios es la que enriquece el alma, dice la Biblia, y no añade tristeza. Y está a disposición tuya. Y solamente Dios te pide un corazón contrito y humillado. Dice la palabra, un corazón contrito y humillado, jamás Dios va a despreciar. Jamás Dios desprecia. Corazón contrito y humillado, que llora, que se derrama ante Dios, Dios no lo desprecia. Lo cuarto que hizo Nehemías, dice la palabra, Dios le animó a su pueblo. Capítulo 2, verso 17. Y le dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y las puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Qué dijo Nehemías cuando llegó? Porque te resumo la historia. Dice que después el rey de Babilonia le da permiso, Nehemías va hasta Jerusalén. Y cuando Nehemías llega allá y ve toda la gente mal, dice que le empieza a animar y le empieza a decir, ustedes ven el mal que estamos. Ustedes ven, somos la burla de todo el mundo se ríe de nosotros, todo el mundo se burla de nosotros, se ríen de nuestra fe. Dicen que nunca vamos a lograr nada en la vida, dicen que nunca podremos salir adelante. Una vez orando por una persona que estaba completamente endemoniada, los demonios decían, nosotros nunca vamos a dejar que ella sea feliz. Era una mujer. Y los demonios decían así, no la vamos a dejar que sea feliz, nunca va a ser feliz. Y ¿sabes? Cuando echamos fuera el demonio y oramos por esta mujer y le pedimos a ella que nos contara qué era lo que ella sentía, ella decía, yo siempre pensé que haga lo que haga en la vida jamás iba a ser feliz. Hiciese lo que hiciese en la vida, dije, nunca voy a ser feliz. Dice, es una mentira del diablo. Nehemías alienta al pueblo, le dice, estamos mal y ustedes ven el mal en el que estamos, pero es el tiempo de levantar y sacar el oprobio de Jerusalén, sacar la vergüenza. Tienes que sacar la vergüenza, el oprobio es sinónimo de vergüenza, aquello que te avergüenza. ¿Sabes qué? Hay gente que esconde la vergüenza. Tienen un hijo drogadicto, lo andan escondiendo. Tienen un hijo discapacitado, lo andan escondiendo. Tienen problemas económicos, los esconden. Tienen problemas matrimoniales y esconden el oprobio, esconden la vergüenza. La quieren meter debajo de la alfombra. Hace años atrás recuerdo un matrimonio. El hombre, sirviendo a Dios aquí en la iglesia, o en una iglesia que yo pastoreaba antes, estaba en pecado. Su esposa sabía que él estaba en pecado. Pero ¿sabes qué? Tenía una careta tan grande esa mujer, que aún sabiendo que su esposo estaba en pecado, haciendo malas cosas, no lo confrontaba a su marido. Y cuando vos le preguntabas, hermana, ¿cómo va todo en la casa? No, todo bien. Y le preguntabas a este delincuente, ¿cómo andás? No, bien, ahí andamos. Y estaban en el pecado, y él estaba en un pecado terrible de adulterio, y aún sirviendo a Dios, sin temor de Dios. ¿Y qué hacía la mujer? Escondía el oprobio, lo escondía, porque decía, no, porque ¿qué van a decir en la iglesia? ¿Qué van a pensar? ¿Con qué cara me van a mirar? No sé qué mentira el diablo le ponía, quizás el orgullo, el esconder el oprobio. Y Nehemías le dijo, no escondan el oprobio está ahí a la vista. No escondan la vergüenza hay que cambiarla, lo que hicimos mal, cambiarlo, revertirlo. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios que transforma. ¿Sabes que la Biblia dice que el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia? Acá no se trata de quién oculte bien el pecado, a quién no se le vea la falta, porque la falta estará expuesta delante de los ojos de Dios. Aquí se trata de quien diga, Señor, esta es mi condición y así estoy. Anima al pueblo. Le dice, ustedes ven el oprobio en que estamos, no lo podemos tapar. Toda la gente sabe que somos una nación vencida, destruida, que no estamos bien, pero es tiempo de levantarnos, es tiempo de decir, vamos a creer en milagros de Dios, vamos a creer que Dios hará algo sobrenatural, vamos a creer en una sanidad, vamos a creer en una restauración, vamos a creer que personas van a llegar a los pies de Cristo. Ya lo estamos viviendo en este tiempo. Hay quienes que no se dan cuenta, hay quienes que hay que avisarle que Dios nos sigue bendiciendo, que Dios nos sigue abriendo las puertas, que Dios nos sigue de una manera u otra tocando los corazones. Yo le contaba hace un par de días atrás, reunido con un líder de una célula, le decía, vos sabés que yo le preguntaba al Señor, cuando yo construí algunos templos, vi donaciones, y decía, Señor,
Así como 2 meses atrás decía, Señor, ¿qué está pasando? Quiero ver donaciones, Señor. Le decía que no tenemos el dinero, pero toca algún corazón, Señor. Y te cuento una intimidad, como le conté a él, y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Que las puertas no se abren. ¿Qué pasa? Que no tenemos los recursos. Sí, el pueblo por ahí, algunos son medio agarraditos, parece que tienen un cocodrilo metido acá adentro, ¿no? Llega la hora de la ofrenda y van a meter la mano y parece que algo lo está mordiendo acá. Ladran los perros acá adentro, ¿no? Y le decía así a un hermano. Y estaba en casa y me estaba duchando, te voy a contar intimidad, y me largué a llorar en la ducha. Me largué a llorar. Decía, Señor, ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué pasó, Dios? ¿Vos sos el mismo Dios o no sos el mismo Dios? Y sentí que el Espíritu, eso no se lo conté al hermano que está en la ducha, ahora no saben todo. Y sentí que el Espíritu Santo me empezaba a hablar al corazón, porque a veces no hay que estar tampoco en una actitud de reverencia, ¿no? El Señor nos escucha. Y Señor, sentí que el Señor me decía, yo te voy a seguir bendiciendo, vas a ver mi mano. Obviamente después fui a la habitación, me puse a orar al Señor y sentía que el Espíritu Santo me hablaba. Y luego pasa algo maravilloso, un hermano que me manda un WhatsApp, que lo compartimos aquí en una reunión, me dice, pastor, quiero contar que no pude ir a la iglesia porque me estoy mudando, porque me regalaron una casa, porque Dios me bendijo con esto, con lo otro, con aquello. Y bueno, y yo también quiero bendecir la obra de Dios y tengo 300 bloques y tengo 1000 y algo de tanto de ladrillos que los quiero dar para la obra de Dios, que esto, que lo otro. Yo cuento el testimonio y a los días me doy cuenta que el Señor me estaba tapando la boca. ¿Amén? Él sigue siendo Dios. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de los cielos? Vamos bien fuerte a bendecir al Señor. Él es digno de alabanza, nuestro Dios. Santo es Él. Ya vamos a ir terminando. Pero de eso quiero hablarte. Dios sigue haciendo cosas. Quizás vos no te das cuenta. Vos pensás que Dios acortó su mano. Ya vamos a terminar. 2 minutos más y termino. Estos días estaba trabajando con unos hermanos y en medio de una charla. Porque con lo que quiero cerrar nos habla mucho de por qué a veces nos trabamos en la fe, porque a veces hay cosas que se traban en nuestra vida y aunque recibimos todo el alimento espiritual no podemos avanzar. Presta atención, esta es la parte del broche de oro del mensaje, lo que no quiero hablar el día de hoy. Estábamos trabajando, hablando de la familia, hablando de un montón de cosas en un momento y de repente charlando con uno de los hermanos, un hermano me da una frase que apenas la dijo, yo dije, esto lo voy a anotar, digo yo. Y hablando, no quiero entrar en detalle cuál era el problema, pero él de repente suelta esta frase que dice, cuando se mueren los afectos, dice. Y yo le dije, es verdad. Estábamos charlando del tema de los problemas familiares que a veces suceden. Dice, pasa que cuando me dijo Osvaldo, cuando se mueren los afectos, y estábamos charlando ahí. Y yo quiero explicarte que esta palabra te da claves para que vos salgas adelante. Aunque tu vida esté arruinada, aunque estés en lucha, en grandes pruebas. Pero si hay algo que se muere en tu vida, es el afecto hacia Dios, el amar a Dios, el buscar a Dios. Nada de lo que yo te diga te va a funcionar. Tienes que volver a amar a Dios con todo el corazón y con todas tus fuerzas. Hay una historia maravillosa. Yo no sé cuántos se acuerdan la historia del buen samaritano. ¿Cómo es la historia del buen samaritano? La historia del buen samaritano nos cuenta que un hombre venía descendiendo de Jerusalén hacia Jericó y que yendo por el camino fue asaltado por hombres, le robaron todo, le golpearon y lo dejaron casi muerto. Y la Biblia cuenta que pasa un sacerdote, una especie de pastor para que entiendas. Pasa, ve que aquel hombre estaba moribundo. Pasa al costado, pudiendo hacer misericordia, no lo hace. Luego pasa un levita, que los levitas eran los que servían en el templo, sería quizás como alguien muy espiritual, como el copastor de la iglesia, para que entiendas. O el líder de una célula, y pasa y ve al pobre hombre golpeado y tirado en el piso y lo ignora completamente y no le ayuda. Pero luego le dice la Biblia que pasa un samaritano. Y un samaritano para los judíos era como decir un traidor, porque los samaritanos y judíos no se querían. Pasa el samaritano, la Biblia dice que al verlo se le conmueve el corazón y hizo de él misericordia. Dice que vendó sus heridas, conocen la historia, lo llevó al mesón, le dijo, todo lo que gaste ponlo a mi cuenta y cuando yo vuelva lo pagaré. Te hago esta pregunta, ¿por qué el samaritano pudo actuar y los otros no? El sacerdote, un hombre que estaba para bendecir la nación,
El sacerdote, que era un hombre que tenía que bendecir, su oficio es bendecir a la gente. Su trabajo es hacer que la gente esté conectada con Dios, hacer que la gente se acerque a Dios, se arrime a Dios en los momentos difíciles. ¿Por qué el sacerdote no usó misericordia? ¿Por qué no tuvo compasión? Luego pasa el levita, un hombre instruido, conocedor de la palabra de Dios, que sabe lo que Dios demanda, ayudar al prójimo. Hasta es más, en la ley de Moisés decía, Dios exhortaba a los judíos, dijo, y bendecid a los extranjeros que morasen con vosotros, porque extranjeros fuiste vosotros en Egipto. Y el levita sabía muy bien que había una ley judía de Moisés que decía que había que bendecir a los extranjeros, a los que estaban tirados en el piso. Y tampoco hizo nada. Pero pasa el buen samaritano y su corazón se conmueve. Y al ver la necesidad actuó prontamente. ¿Por qué pasó esto? Porque el samaritano tenía afectos. Él todavía le dolía ver gente mal. Y quiero decirte que si nosotros no tenemos buenos afectos, aún para con Dios, nuestra vida no será restaurada completamente. ¿Qué es lo que impide que vos te restaures completamente? Quizás porque ya no tenés los afectos con Dios como tenías antes. Quizás vos decías antes, hasta caminando me voy a la iglesia. Y yo doy gracias a Dios porque acá hay gente que viene de lejos caminando. De lejos vienen. Pero también sé que hay gente que dice, no, hoy no voy a la iglesia porque tengo el asadito con los amigos. Perdiste el afecto con Dios. Podés comer un asado el lunes, podés comer un asado el martes, podés el sábado. Pero cuando dejás de tener afecto por Dios, afecto, amar a Dios con todo el corazón, no hay pastor sobre la tierra que pueda restaurar tu familia, no hay iglesia que pueda restaurarte, porque simplemente el elemento primario para una restauración no está, es el amar a Dios. La Biblia cuenta, y yo le hablaba los otros días a un jovencito, le decía, mirá, la historia cuenta, y ya con esto termino, ya vamos a ir terminando, que Jesús cuenta una parábola diciendo, había alguien en el templo que estaba orando, y era un fariseo y un publicano. El publicano era la peor persona, era como el samaritano, estaba muy mal visto, porque cobraba los impuestos a los judíos y se los daba a los romanos. Y la Biblia cuenta que había en el templo dos que fueron a orar. Uno era un fariseo, y el fariseo era como el sacerdote, para que entiendas, o el levita. Y luego había un publicano. Y el fariseo decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como este hombre pecador, que no hago cosas malas, que esto, que aquello. Doy mi diezmo de todas las cosas que gano, que aquí. Y la Biblia cuenta que al lado estaba el publicano, se golpeaba el pecho, muchos conocen la historia, y decía, Señor, sé propicio con mi alma pecadora. Y se golpeaba el pecho, y se golpeaba el pecho, y decía, Señor, sé propicio. Jesús preguntó, dijo, ¿quién piensan que se fue más perdonado? La gente dijo el publicano. ¿Por qué? Sencillamente porque él tenía un corazón quebrantado delante de Dios. Habían afectos, había un sentir en su alma de volverse a Dios, de devoción hacia Dios, de buscar a Dios. Y bueno, yo sé que el drama lo tengo y el culpable soy yo. Y soy yo el que necesita reconocer los errores y esperar la misericordia. Yo quiero decirte que si los afectos hacia Dios no son buenos, tu vida no se restaura nunca. Podés venir a la iglesia durante años como un religioso, nunca te vas a restaurar. Porque si antes, por Dios, decías, aunque sea caminando, aunque sea me tomo un taxi, gasto el último peso que tengo, pero voy a la casa de mi Dios a adorar, y hoy Dios pasa a un segundo término, hay algo que no funciona bien. Hay algo que no está bien en tu vida. Hay algo que no está bien y que tiene que ser resuelto. Cuando se mueren los afectos, se muere la misericordia. Cuando se mueren los afectos, se muere la buena relación. Cuando no hay afecto entre un padre y un hijo, son extraños, aunque sean padre y sean hijos. Cuando no hay afecto en un matrimonio, viene el divorcio. Cuando no hay afecto hacia Dios, viene el mundo, viene Satanás y todos los placeres que el mundo te da. Por eso el mandamiento, y no es casualidad, la ley judía dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. Nunca se preguntaron esto, y ya con esto voy a terminar, pero un segundo más. Nunca se preguntaron ustedes por qué Dios le dio una orden, porque está dentro del canon judío, de la ley judía.
así como era el guardar el día de reposo, la circuncisión, así como era quizás no comer algunos alimentos, Dios le da una orden. ¿Y cuál fue la orden? Dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu... ¿Por qué Dios le da una orden? Parece ir contradictorio, porque uno es contradictorio, ¿no? Porque el amor tendría que ser como algo natural. ¿Por qué Dios da una orden de amar? Porque a veces nos olvidamos de amar. Y a veces nos olvidamos que ya no amamos como antes, no nos damos cuenta. Y si no amamos a Dios, para caer en su presencia de rodillas y decir, Señor, sé propicio con mi alma pecadora, jamás uno será restaurado. La restauración empieza por una sinceridad de nuestro corazón. Por eso ese cartel que dice, no se puede hacer nada, está todo arruinado, es una mentira. Se puede hacer mucho, pero tiene que haber el material principal, que es el corazón contrito y humillado. Yo voy a invitar a los músicos, se pueden acercar. Vamos a ir orando al Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. Señor, queremos que tu presencia venga a este lugar. Señor, ya no vamos a ir despidiendo esta reunión, pero queremos meditar en esta palabra, Señor. Señor, queremos volvernos a tu presencia, Señor, de todo corazón. Y decirte, Dios, que te necesitamos, Señor. Que sin ti nada seremos jamás, Dios. Señor, nos volvemos a ti, Dios. Volvemos a tu gracia, Señor. Oh Dios, te decimos, Dios, queremos volver a esos afectos, queremos volver a esa relación contigo. Queremos volver a esa comunión con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Señor, te necesitamos. Señor, queremos que tu gracia y tu misericordia venga a nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios. Señor, de todo corazón venimos ante ti, Señor, porque tenemos tanta necesidad de ti, Señor. Estamos tan necesitados de tu gracia, Dios. Tenemos tanta necesidad, Señor. Queremos amarte de corazón, Dios.